¿Alguna vez te has preguntado cómo sería olvidarte por completo de tus problemas por un momento y sentir una paz tan profunda que ni tú mismo puedes explicarla? Imagina esto: tormentas en el cielo, malas noticias en tu celular, conflictos en casa, y aún así, una serenidad dentro de ti que simplemente no tiene sentido. ¿Es posible? Sí, lo es, pero no de la forma en que el mundo lo enseña. Te lo digo de corazón, esa calma sobrenatural no es una fantasía, es una promesa, y está al alcance de todos. Pero puede que estés buscando la paz por el camino equivocado. Tal vez estás intentando controlar todo lo que pasa afuera, cuando el verdadero secreto está en lo que ocurre adentro. Porque no necesitas que la tormenta termine para dejar de hundirte. Solo necesitas aprender a mirar al lugar correcto, a Jesucristo. En este video vas a descubrir por qué enfocarte en los problemas te paraliza, cómo tu mente está siendo entrenada por el sistema equivocado y, lo más importante, cómo una fe práctica, vivida con enfoque, silencio interior, dominio propio y disciplina, puede convertir hasta los días más difíciles en terreno fértil para crecer. Vamos juntos a explorar esta verdad que pocos conocen, pero que puede cambiarlo todo en tu vida. Si esto te tocó de alguna manera, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí hablamos de sabiduría bíblica, transformación por la fe y cómo vivir una vida con propósito real en Cristo. Y aprovecha para dejar en los comentarios un mantra para tu alma. Elijo enfocarme en Cristo. ¿Vamos juntos en esta jornada? Es en las aguas agitadas de la vida donde se revela el verdadero tamaño de nuestra fe. Cuando todo va bien, es fácil sonreír y decir que confías en Jesús. Pero la realidad se muestra cuando el viento sopla fuerte y el suelo parece desaparecer bajo tus pies. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Cristo. Solo comenzó a hundirse cuando miró la tormenta. A nosotros nos pasa lo mismo. Mientras más nos enfocamos en los problemas, más crece el miedo, el desespero nos invade y la paz se esconde. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo, hasta el caos se rinde ante su autoridad. Esto no es solo una frase bonita, es una forma de vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces oramos pidiéndole a Dios que calme la tormenta, cuando en realidad Él quiere enseñarnos a caminar sobre ella? La lección no es solo sobrevivir, sino madurar espiritualmente. La tormenta, aunque duela, también es una escuela. Es ahí donde ocurre de verdad la renovación de la mente, cuando aprendemos a confiar sin necesidad de ver. Un ejercicio práctico. En lugar de quejarte por las dificultades, aparta 10 minutos al día para agradecer. Hazlo por 7 días seguidos. Anota los cambios. La gratitud no niega el dolor. Transforma tu forma de verlo. Lo que pocos dicen es que las tormentas también son oportunidades para desarrollar el dominio propio. Cuando todo está al revés, la reacción natural es correr, gritar, culpar o rendirse. Pero, ¿y si en lugar de eso decides guardar silencio, respirar profundo y orar? Parece algo muy simple, pero es justo en esa simplicidad donde el Espíritu Santo actúa. Elegir la calma en medio del caos es un acto de disciplina espiritual. No se trata de negar el problema, sino de redirigir tu enfoque. ¿Dónde está tu enfoque ahora? ¿En el problema o en Cristo? Este es el punto de quiebre. Aprender a ver a Jesús incluso cuando el mar está agitado. Porque si mantienes tus ojos en Él, el miedo pierde poder y tu fe se fortalece. Y cuando eso sucede, la transformación interior es inevitable. La persona que aprende a atravesar la tormenta con silencio en el alma y ojos en Dios, se vuelve inquebrantable, no porque no sienta miedo, sino porque aprendió a confiar. Y tal vez, solo tal vez, esa confianza sea la clave para una nueva forma de pensar. Pocas personas entienden que la mayor batalla no es externa, ocurre en la mente. Antes de que haya un cambio visible, tiene que haber una renovación del pensamiento. Esto no es algo místico, es una realidad espiritual basada en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo,
sino transfórmense mediante la renovación de su mente. En otras palabras, el cambio real comienza por cómo piensas. Pensar como Jesús lo haría en cada situación es un ejercicio diario. No es automático, no es fácil, pero es liberador. Porque cuando la mente está alineada con la verdad, la paz se vuelve una base firme, incluso si todo a tu alrededor parece un huracán. Esta práctica no es opcional para quien quiere una fe madura. Filipenses 4:8 nos da un manual claro sobre en qué pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, y así sigue. Esto significa que tú decides qué vas a permitir que llene tu mente. ¿Vas a seguir repasando los problemas o vas a meditar intencionalmente en las promesas de Dios? Aquí tienes una práctica sencilla y poderosa. Escribe versículos sobre fe, dominio propio y esperanza y colócalos en el espejo del baño, en la puerta de la nevera o como fondo de pantalla del celular. La repetición transforma el pensamiento, y el pensamiento transformado cambia la conducta. Una mente renovada es como un escudo invisible frente a los ataques sutiles del día a día. Cuando el miedo llama a tu puerta, cuando las emociones quieren dominarte, cuando la voz de la duda grita más fuerte, quien tiene su mente anclada en la palabra, responde con silencio interior y enfoque en lo eterno. Claro, esto requiere disciplina, pero también requiere práctica, y práctica constante. Un ejemplo, cuando sientas ansiedad, en vez de ir directo al celular o perderte en las redes sociales, sal a caminar 20 minutos mientras oras en voz baja. Cambia el ruido por presencia. Es algo simple pero muy efectivo. Renovar la mente es más que un concepto espiritual, es una herramienta práctica para sobrevivir emocional y espiritualmente. Es decidir, con intención, reemplazar el miedo por fe, el desespero por paz, la inquietud por confianza en Cristo. Cuando entiendes esto, empiezas a notar que muchas tormentas se alimentan de pensamientos no tratados. Y es justo ahí donde comienza a abrirse una nueva comprensión de lo que realmente significa tener dominio propio. El dominio propio no significa no sentir nada. Significa tener control sobre lo que sientes. Y en la práctica, eso es lo que distingue a quien solo vive en la superficie espiritual de quien se sumerge profundo en la presencia de Jesucristo. Es muy fácil dejarse llevar por un comentario fuera de lugar, por una mala noticia o por un miedo que aparece de golpe. Pero quien aprende a responder en lugar de reaccionar está desarrollando una musculatura invisible llamada dominio propio. Esta virtud es un fruto del espíritu y no aparece de la nada, se cultiva con pequeñas decisiones. Frente al caos, la pregunta no es ¿qué siento?, sino ¿qué haría Jesús en este momento? La diferencia entre reaccionar y responder parece pequeña, pero lo cambia todo. Reaccionar es actuar por impulso, normalmente desde el miedo, la ira o el orgullo. Responder es pausar, respirar y decidir con sabiduría. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Cuando fue traicionado, negado, golpeado y burlado, Él eligió el silencio y la obediencia. Tenía el poder de responder con fuego del cielo, pero eligió la mansedumbre. Eso no es debilidad, es poder bajo control. Y sí, eso también se puede imitar en la vida real. La próxima vez que alguien te provoque, prueba a hacer lo contrario. Sonríe y ora en silencio. Puede parecer una locura, pero rompe cadenas. La disciplina emocional es una de las señales más claras de madurez espiritual. Quien se deja llevar por las emociones es como un barco sin timón, va de un lado a otro sin dirección. Pero quien desarrolla ese dominio propio, construye estabilidad aún en medio de la tormenta. Un desafío práctico. Escoge un día de la semana para ayunar, no solo de comida, sino también de quejas, impulsos y juicios. Al final del día, escribe lo que notaste. Verás que el silencio y el autocontrol no son represión, son herramientas de transformación. El dominio propio no se trata de ser buena persona, se trata de ser libre. Libre del dominio de las emociones, del peso de los pensamientos negativos, de la necesidad de responder siempre.
Quien vive con esa libertad se vuelve intocable en espíritu, aunque el mundo esté en guerra alrededor. Y ahí entra algo aún más profundo, casi invisible pero sumamente poderoso, la fuerza silenciosa que habita en quien aprendió a callar el alma. El silencio interior es un arte que se ha ido olvidando. En un mundo que premia al que grita más fuerte o responde más rápido, aprender a callar es casi un acto revolucionario. Pero Jesucristo mostró que hay más poder en el silencio obediente que en las palabras impulsivas. Durante su juicio, guardó silencio frente a acusaciones falsas. No por debilidad, sino por fortaleza. Su silencio no era ausencia, era dominio, dominio propio, paz, enfoque. Mientras todos estaban alborotados, él era roca firme. Y eso nos enseña que el ruido no define la verdad y que la calma puede ser una poderosa arma espiritual. Hoy, el ruido no solo viene de afuera, también viene de adentro. Pensamientos acelerados, ansiedad, exigencias internas, heridas que no han sanado. Todo eso grita todo el tiempo. Y para callar ese caos no hace falta más distracción, sino más presencia. ¿Una forma de comenzar? Aparta 10 minutos del día, sin celular, sin música, sin notificaciones. Solo siéntate en silencio, respira profundo y deja que tu mente repose en la presencia de Dios. Es en ese espacio silencioso donde el alma se reorganiza, el espíritu se fortalece y la fe encuentra tierra fértil para crecer. Este silencio interior no es pasividad, sino vigilancia activa. Es el lugar donde la mente se alinea con la eternidad y no con las emociones del momento. ¿Sabes ese instante en que todo dentro de ti quiere explotar? Justo ahí, el silencio se vuelve resistencia. Es decidir no hablar por impulso, no publicar por enojo, no responder por necesidad de aprobación. Es decirle no al caos, con la mirada firme y el alma centrada. Y en esa elección, escondida pero poderosa, habita una de las armas más fuertes de la vida cristiana. Quien cultiva el silencio interior se vuelve una persona difícil de sacudir, porque aprende que no todo debe ser dicho, que no todo pensamiento merece espacio, que no toda emoción debe convertirse en acción. Y cuando esa claridad nace, algo cambia por dentro. Comienzas a ver los pensamientos antes de que se conviertan en actitudes. Y justo ahí entra el siguiente paso: aprender a lidiar con esos pensamientos antes de que echen raíces. Los pensamientos son como semillas invisibles que se siembran en la mente y crecen en el terreno del alma. Cuando alguien acepta un pensamiento negativo como si fuera verdad, es como regar una planta venenosa todos los días y luego sorprenderse con sus frutos amargos. Por eso, renovar la mente es un acto de guerra espiritual. No se puede vivir en paz alimentando pensamientos que sabotean tu identidad en Cristo. Cuando llega el miedo, la única respuesta posible es enfrentarlo con la verdad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Eso es enfoque, eso es fe en acción. Reemplazar pensamientos destructivos no es magia, es práctica. Aquí va un ejercicio que transforma. Cada vez que un pensamiento te diga no vas a lograrlo, respóndele con la palabra. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No necesitas creer en el pensamiento, necesitas decidir qué vas a alimentar. Y el alimento del alma es la verdad. Cuando eliges alimentar tu mente con promesas de paz, con principios de dominio propio, con la certeza de que la transformación es real, comienzas a ver el cambio, lento pero profundo. La mente no es un terreno neutral, todo el tiempo está construyendo o destruyendo algo. Y lo más curioso es que muchas veces no son las grandes tragedias las que nos derrumban, sino los pensamientos pequeños, constantes y mentirosos. Esos que dicen, siempre arruinas todo, nadie te quiere, no sirve de nada intentar. Pero la buena noticia es que no tienes que someterte a eso. Hay formas prácticas de renovar tus pensamientos. Escuchar predicaciones edificantes, memorizar versículos,
leer libros como Campo de batalla de la mente de Joyce Meyer y Cristianismo puro y sencillo de C.S. Lewis. Son herramientas poderosas contra la mentira. Y cuando ese reemplazo se vuelve un hábito, algo poderoso sucede. Tu mente empieza a filtrar mejor. Reconoces los ataques antes de que se instalen. Detectas la mentira y la confrontas con la verdad. Y con el tiempo, eso se convierte en parte de quién eres. Y en esa nueva estructura mental nace algo fundamental para sostener una vida transformada: la disciplina. La transformación espiritual no ocurre en grandes eventos llenos de emoción, sino en los detalles del día a día. La disciplina es ese cimiento invisible de una fe auténtica. Es ese sí silencioso cuando nadie te está viendo. Leer la Biblia aunque estés cansado. Orar incluso sin ganas. Elegir la paz cuando todo en ti quiere responder con enojo. Es en esa constancia donde se fortalece la renovación de la mente. La inspiración puede encender la llama, pero es la repetición diaria la que la mantiene viva. El mismo Jesucristo se apartaba constantemente para orar, mostrando que incluso el Hijo de Dios valoraba una rutina espiritual firme. El crecimiento espiritual se parece más a cultivar un huerto que a lanzar fuegos artificiales. Hay que sembrar todos los días, aunque no se vea el resultado de inmediato. Un ejemplo práctico: dedica 20 minutos al día a un devocional constante. Usa un plan de lectura bíblica, como los del app YouVersion. Anota lo que vas aprendiendo en un cuaderno y ora cada día por un tema específico. El objetivo no es cantidad, sino constancia. El cielo se mueve cuando hay perseverancia, y esa dedicación alimenta algo más profundo que una emoción. Echa raíces en Cristo. ¿Y por qué repetir siempre las mismas verdades? Porque el mundo repite mentiras a diario. Los medios, las redes sociales, las conversaciones superficiales, todo grita valores opuestos a la vida con Dios. Por eso hay que responder con firmeza y frecuencia. Repetir que eres amado por Dios, que hay propósito incluso en los tiempos difíciles, que el silencio puede ser sabiduría, que puedes tener dominio propio. Esto no es lavarse el cerebro, es liberación espiritual. La clave está en practicar hasta que se vuelva natural, hasta que tu mente descanse en la verdad. Con el tiempo, esta disciplina diaria no solo moldea tus hábitos, sino tu identidad. Te vuelves una persona estable, centrada, fuerte por dentro. Y esa fuerza interior solo es posible cuando dejas atrás una mentalidad antigua y abrazas algo nuevo. Porque la disciplina te prepara para un paso más profundo: desaprender el sistema del mundo. Muchos desean ser transformados, pero siguen intentando vivir con la mente de Cristo mientras usan los patrones del mundo. Y eso no funciona. Es como tratar de encontrar un nuevo camino con un mapa viejo. Solo te vas a perder. Desaprender el sistema del mundo requiere valentía. Es elegir no reaccionar con ira cuando te lastiman. Es rechazar la cultura de la comparación, es decir, no al apuro y abrazar la paz de Jesús, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Eso requiere enfoque, y un enfoque renovado por la fe. El sistema del mundo dice: responde rápido, demuestra que tienes la razón, sé el mejor. Pero el reino enseña otra cosa: responde con sabiduría, vence el mal con el bien, sirve en lugar de competir. Y eso no se aprende de un día para otro, se necesita práctica. Un buen comienzo es observar tus propias reacciones y hábitos. ¿Cómo respondes cuando alguien te contradice? ¿Cómo manejas las críticas? ¿Actúas con dominio propio o reaccionas con emociones descontroladas? Preguntas como estas son claves para detectar en qué áreas el mundo todavía tiene espacio dentro de ti y dónde tu mente aún necesita ser transformada. Desaprender el mundo no significa alejarse de todo, significa reprogramar el alma. Vas a seguir trabajando, estudiando, relacionándote, pero con un corazón diferente. La paz no viene de evitar problemas, sino de estar arraigado en una mentalidad del cielo. Por eso, si caminas con Cristo,
necesitas rechazar cada día el ruido y las presiones de la cultura. Un ejemplo práctico: reduce el tiempo que pasas en redes sociales y aumenta el tiempo con la palabra. Puede parecer simple, pero cambia todo. Una mente en silencio escucha mejor al Espíritu Santo. Y cuando haces esto, algo muy valioso comienza a florecer: discernimiento. Empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de que no todas las voces merecen respuesta. Y entonces llega el siguiente paso, casi inevitable: la preparación. Porque aunque el mundo no se detenga, quien se prepara antes de la tormenta sabe cómo atravesarla sin hundirse. Nadie se prepara para la batalla en medio de la guerra. La preparación viene antes. Y en lo espiritual, esta regla es aún más importante. Muchos quieren mantener la paz cuando llegan los problemas, pero no entrenan su espíritu cuando todo está en calma. Aquí está el secreto. Si solo buscas a Dios cuando las aguas se agitan, es señal de que tu barco nunca estuvo realmente anclado. Jesús vivía en oración constante, incluso en los días tranquilos, y por eso, cuando el viento soplaba fuerte, Él dormía en paz. Eso es más que fe. Es disciplina en la preparación. La preparación espiritual no es opcional, es una necesidad. Y comienza con decisiones simples y constantes. Tener un momento diario de oración. Memorizar versículos. Puedes empezar con pasajes como Salmos 23, Romanos 8:28, Juan 14:27. Fortalecer tu mente con la verdad antes de que lleguen los pensamientos negativos. Esa rutina transforma tu interior. Construye una muralla contra el miedo, contra la ansiedad, contra esos ataques sutiles que vienen en forma de duda. Porque quien se alimenta de la palabra vive menos a merced de las circunstancias. Cuando llega la tormenta, revela lo que ya había dentro de nosotros. Por eso, lo que alimentas en el silencio es lo que te sostiene en medio del ruido. Cuando cultivas enfoque en tiempos de calma, te vuelves firme cuando todo a tu alrededor busca desequilibrarte. Es como un atleta, no entrena el día de la competencia, entrena todos los días, aunque nadie lo esté mirando. Y cuando llega la presión, su cuerpo sabe qué hacer. Con el espíritu pasa lo mismo. Es en lo secreto donde se vence lo visible. Y es en esa preparación silenciosa, en esa rutina de entrega y dominio propio, donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Porque el Espíritu no grita, Él susurra, y solo lo escucha quien ha aprendido a silenciar el mundo por dentro. Y tal vez justo ahí se encuentre la respuesta a una pregunta que muchos evitan. ¿Por qué tantos no logran escuchar su voz? Y ahora que conoces este camino, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir viviendo bajo el peso de los problemas, o vas a decidir cambiar tu enfoque y caminar sobre las aguas con Jesucristo? Porque la verdad es que, si de verdad quieres una transformación, necesitas más que una inspiración momentánea. Necesitas disciplina diaria, una fe firme, una mente renovada que no se rinde ante las dificultades. ¿Con qué estás alimentando tu mente? ¿Estás reaccionando o estás respondiendo? ¿Estás buscando paz en medio del ruido del mundo o en el silencio de la presencia de Dios? Detente un momento y piensa: ¿qué tipo de preparación has estado cultivando antes de que lleguen nuevas tormentas? ¿Estás listo para dejar de luchar solo y permitir que el Espíritu Santo tome el control? Si este mensaje te desafió o despertó algo en ti, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué es lo que Dios está haciendo dentro de ti. Y además, si este contenido te ayudó, no te lo guardes. Compártelo con alguien que hoy necesita escuchar estas palabras. Y por supuesto, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí vas a encontrar dirección, consejos prácticos, sabiduría bíblica y mensajes que confrontan y sanan. Se viene mucho más, y quiero caminar contigo en este proceso de transformación. ¿Vamos juntos?